Bienvenidos todos, muchas gracias por enlazarse a esta tercera edición del debate denominado El diseño que viene. Le doy la palabra al decano nacional de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, Roberto Iñiguez Flores. Hola a todos, buenas tardes. La verdad es que es un gran gusto tener esta sesión. Bienvenidos a los que se están conectando y sumando. Muchas gracias, Claudio, por toda la organización. Esta es, como bien decía Claudia, la tercera edición de una serie de diálogos que hemos querido empujar e impulsar, llamados El diseño que viene, que bueno, tienen este objetivo precisamente de fomentar la cultura del debate en nuestra disciplina. Y sobre todo una cultura del debate que creemos muy necesaria en medio, digamos, de este momento histórico que estamos viviendo con todas las condicionantes que tiene alrededor. Entonces, pues lo que hemos tratado de hacer es invitar a actores alrededor del diseño de gran trayectoria, inspiradores, con una opinión y un peso valiosísimo. Las dos anteriores sesiones fueron buenísimas y esta yo creo que lo va a hacer igual porque tenemos 3 invitados de lujo y yo estoy pues muy agradecido por tenerlos, ¿verdad? Desde la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey, agradecerles muchísimo a nuestros 3 invitados al debate, el diseño que viene. Bueno, me gustaría presentar y disculpen si lo hago muy breve, siempre digo, tomaron mucho tiempo la presentación por el currículum tan grande y valioso que tienen los 3, pero creo que lo que queremos todos aquí es empezar a escucharlos, así que intentaré no robar tanto tiempo. Caterina Moretti está con nosotros, que es un gran lujo. Bienvenida, Caterina, gracias por aceptar estar aquí. Ella es diseñadora, arquitecta, con una trayectoria muy bonita, fundó el estudio de diseño PECA, que pues es muy reconocido y que a través de su labor y trabajo pues ha expuesto y generado diseños que están por México y todo el mundo. Así que bienvenida, Caterina, un placer tenerte aquí. Gracias, Roberto, por la invitación. Muchas gracias y saludos a todos. También está con nosotros Jorge Diego Etienne, el diseñador industrial, el egresado de nuestra escuela, por cierto. Así que un orgullo que esté un egresado de nuestras filas. Él también con una trayectoria tremenda, con su estudio homónimo, ha trabajado para marcas muy grandes, siempre caracterizado por creatividad, emprendimiento, por su activismo también, yo diría, en promover temas alrededor de la disciplina y con una trayectoria pues igual nacional e internacional muy valiosa. Bienvenido, Jorge Diego. Gracias, Roberto. Gracias por la invitación y encantado de estar aquí con todos. Gracias, un lujo tenerte aquí. Moisés Hernández también nos acompaña hoy como la terna, con una trayectoria también muy grande, profesional y multipremiada, igual que Caterina y Jorge Diego, desde luego fundador de su estudio. Ha colaborado en diferentes escenas, yo diría, ¿verdad? Tanto nacional como internacional, con marcas de muchísima relevancia. Desde luego también premiado, con una trayectoria fantástica. Actualmente combina también esta labor de su estudio junto con la academia y está como director de departamento de diseño en la Escuela de Arquitectura y Diseño aquí del Tecnológico de Monterrey, en Ciudad de México, como departamento de diseño regional. Entonces, bueno, parte también aquí del equipo que estamos en la escuela. Bienvenido, Moisés. Hola, muchas gracias, Robert. Gracias por la presentación, por la invitación. Pues qué gusto estar compartiendo aquí con Caterina y con Jorge, ¿no? Que aparte son grandes amigos. Bienvenido, Moisés. Se está conectando más gente. Esta sesión se está transmitiendo. Hay algunos conectados directamente a esta plataforma de Zoom, pero otros que nos escuchan y escuchan estos debates a partir de nuestras redes del Facebook Live. Así que se está sumando más gente en este momento. Les aprovecho para la bienvenida a todos los que se están sumando. Y bueno, la verdad es que nos encantaría comenzar a escucharlos. Y bueno, yo trataré de lanzar algunas preguntas que, como en los debates anteriores, les pido se sientan súper cómodos de contestar aquellas ideas que les vengan a la mente y que crean que puedan nutrir el debate. Hacia el final intentaré dejar un espacio
porque la participación luego de la audiencia y quienes se conectan tiene muchísimas preguntas que estaremos recopilando en el chat aquí de Zoom, así que los que se están conectando, por favor, también sientan la confianza de irnos escribiendo en el chat. En otras sesiones ha funcionado muy bien que mientras estamos discutiendo también escribimos por ahí, y si no, tratamos de dejar algunas preguntas para el final, también lanzárselas a Jorge, Caterina y Moisés. Así que utilizaremos esa dinámica de preguntas y respuestas también durante el chat y hacia el final de la sesión. Pues buenísimo, comencemos. A mí me gustaría mucho comenzar por preguntarles. Decía hace un momento, provocamos esta serie de debates en un momento histórico y bueno, es un momento histórico que la primera pregunta es ¿qué significa para el diseño? Ha habido muchísima discusión alrededor del diseño para la emergencia como una de las actividades del diseño en el mundo frente a lo que estamos viviendo. Y bueno, el tema es que la emergencia tiene muchas caras también, ¿verdad? Desde luego la más evidente, que es la sanitaria, que estamos viendo por el COVID-19, pero también el tema de la cuarentena, las nuevas maneras de habitar, de convivir, la virtualidad, ¿verdad? O otras contingencias como la sobreinformación. Digo, ahora además tenemos este gran reto de entender qué significa cambiar de fases y si estamos en cuarentena o ya podemos salir y empezamos a vernos retados de muchas maneras. Entonces, en ese hoy, en este momento en el que estamos viviendo, ¿qué tendría que estar haciendo el diseño? ¿No? ¿Qué tendrían que estar pensando los diseñadores, actuando? ¿Cuál es su reflexión al respecto sobre esta idea del diseño en este momento tan complicado y conflictivo? ¿Quién quiere comenzar? Bien, pues si nadie se anima. Venga, Jorge Yo creo Diego. que el labor de los diseñadores principalmente es ayudar a la transición de cómo vivimos. De alguna manera el diseño siempre ha sido o ha tenido este impacto en influir en cómo la gente vive y cómo creo que ahorita los diseñadores podemos de alguna manera empatizar, entender, analizar, procesar todos estos cambios que están sucediendo, todos estos cambios que van a ser necesarios en esta nueva normalidad que tanto hemos platicado y poder ayudar a esta transición por medio de objetos, espacios, comunicación, interacción. O sea, hay muchas cosas que se desprenden de la labor de un diseñador que puede ponerse en uso para facilitar esta transición a esta nueva normalidad. Gracias, Jorge Diego. Moisés, Caterina, ¿alguna Sí, si quieren, yo continúo un poquito. Yo creo que lo que va de la pandemia, digo, ya pasaron 3 meses, ¿no? Que estamos encerrados todos pensando cómo aportar de alguna forma. Y al menos mi visión ha ido cambiando un poco en estos meses, ¿no? Yo creo que al principio era como este tema de hasta adrenalina, ¿no? De tengo que hacer algo, ¿cómo ayudo, no? Desde mi trinchera. Y yo creo que ya, o sea, después de estos meses, yo creo que lo que tendríamos que estar haciendo ahorita es como reflexionar un poco más profundo, ¿no? De todo eso que ya hicimos, ¿no? Y aprender, porque esto va para largo, ¿no? O sea, yo creo que el impacto que va a tener esta emergencia sanitaria va para largo. Y si no aprendemos rápido de estos aciertos y estos errores que hemos cometido como gremio del diseño en estos pocos meses, yo creo que vamos a dejar de escapar una oportunidad grandísima, ¿no? Justo en la semana, ¿no? Con estas protestas en Estados Unidos del racismo, pues hubo esta gran polémica, ¿no? Porque un montón de gente empezó a publicar estos cuadros negros y eso estaba haciendo que borraran información valiosa, ¿no? Del movimiento antirracista. Y me llamó mucho la atención hizo un post, Olafur Eliasson, que yo admiro muchísimo, y puso como, a ver, lo que tenemos que hacer es leer, escuchar y aprender, ¿no? Y se retractaba él, porque él había hecho lo mismo un día antes, borró esa imagen, y yo creo que eso nos pasó un poco a todos al principio, reaccionamos y queríamos hacer y hacer y hacer. Unos casos pues, tristísimos, ¿no? Desde mi perspectiva, otros bastante atinados,
Pero yo creo que ahorita sí podemos entrar como en esta etapa de análisis. Igual lo tenemos que hacer muy rápido. Y se conjuga un poco con que pues también ya todos estamos un poco cansados, hartos, ¿no? De muchas cosas. Entonces yo creo que ahorita está en esa etapa el diseño, ¿no? O sea, sí, tenemos que seguir actuando y tenemos que seguir aportando, pero yo creo que también como Elias son, tendríamos que tener la capacidad de ser muy humildes, de poder escuchar, ¿no? Y entender que hicimos mal y para adelante. Fíjate, gracias por ese comentario, Moy. En los debates anteriores se mencionó este tema de, oye, reflexionemos, ¿verdad? Porque de alguna manera la urgencia nos empujó a muchos a hacer cosas. También se mencionó en los debates anteriores el oportunismo también, ¿no? Para algunos diseñadores fue una idea de, bueno, aprovechemos esto para ponernos en la escena o en el escaparate. Entonces, digamos que entre esa urgencia, necesidad de actuar, oportunismo y confusión, se actuó de muy diferentes maneras. ¿Qué opinas de ello, Caterina? Bueno, yo desde mi experiencia sí vi a como muchas personas, como decía Moy, como queriendo hacer, pero yo lo viví más como desde una manera como, no sé si reflexionando, pero más bien fue como cuestionándome todo. O sea, como que respuestas no tengo ahora, ¿no? Más bien es como que estoy en el proceso de encontrarlas o no encontrarlas, pero más bien cuestionándome todo. O sea, todo, me lo estoy cuestionando. O sea, incluso a pesar pues de que sí siento que es una emergencia mundial, trágica, que afecta a la salud, que no sabemos cuándo va a terminar, que es incierta, hay una parte de mí que está disfrutando este cuestionamiento, ¿no? El no tener respuestas, como me acordaba de hace unos años, que no sé cuántos, cuando me cuestionaba, ¿podré llegar a dormir a casa de otra persona cuando me voy de viaje que no conozco? ¿No? O sea, yo decía, claro que no. Y he viajado y me he quedado en Airbnb pues muchísimo tiempo, pero me acuerdo de esas épocas en que me lo cuestionaba y que decía, claro que no. Y ahora que ya lo hice un montón de tiempo, nuevamente me estoy cuestionando, ¿volvería a quedarme hospedada en la casa de alguien que no conozco, ¿no? Entonces, este pequeñito ejemplo de con quién te hospedas y con alguien conocido o desconocido, para mí ha sido como mi proceso. O sea, estoy cuestionándome día a día muchísimos temas muy amplios. Entonces, creo que estamos como en el medio del proceso, donde no hay que adelantarnos, estamos viviéndolo, sacando nuestras propias conclusiones, y luego cambiando de opinión. Entonces, creo que sí sería como importante descansar en ese cuestionamiento, o sea, como vivirlo, cuestionarnos, no tener respuestas, tenerlas y luego cambiarlas, para ver hacia dónde nos llevan. Más que obtener respuestas, yo lo veo así, como etapa de cuestionamiento del proceso. Gracias, Caterina. Buenísimo la idea del cuestionamiento como una idea central en la actividad del diseñador. Digo, Jorge Diego mencionaba el tema de ayudar a la transición. O sea, los diseñadores tenemos que ser capaces de ayudar a las transiciones. De hecho, era un plural, ¿verdad? Si bien entendí. Y me hace recordar esta idea del diseño para las transiciones o el transition design que le llaman, ¿verdad? En el mundo anglosajón. Terry Irvine dice que es una dimensión como muy estratégica, digo, más allá de actuar ya sobre crear cosas inmediatamente, es una dimensión muy estratégica de repensar los paradigmas, y ese repensar los paradigmas seguramente en esta dimensión estratégica requiere hacernos las preguntas correctas, ¿no? ¿Cuál es que conecta, creo, con lo que mencionaban Caterina y Moisés? ¿Cuáles serían esas preguntas que tendríamos que estarnos haciendo? ¿Cuáles son esos cuestionamientos importantes? Pues yo creo que debe partir ese cuestionamiento con mucha humildad, como comentaba Moisés. Creo que al final hay como un mensaje compartido de el diseño no va a salvar el mundo. Entonces lo que tenemos que entender es cómo, o sea, dónde está nuestra aportación más allá de querer hacer un respirador o querer hacer estas cosas que de repente son como estos intentos de querer hacer algo, como platicábamos hoy. Y es más como estos cuestionamientos de la forma en la que vivimos, la nueva forma en la que vamos a vivir, las emociones de las personas. O sea, ahorita el tema de la ansiedad que genera estar 2 meses, 10 semanas metido en tu casa,
cambia la conversación de los espacios en los que vivimos, cambia la conversación de cómo interactuamos con las personas. Yo creo que más que dirigir la conversación es dar un paso atrás y ser empático y escuchar como primer paso, ¿no? Y ya para después seguir con un paso, como tú comentabas, más estratégico. Sí, creo que un poquito como sumando esto que dice Jorge y creo que también conectando con lo que dice Caterina, me he estado cuestionando mucho eso, cuál es la pregunta correcta, ¿no? Ahorita, digo, conociendo el trabajo de Caterina y de Jorge, ¿no? Que son sumamente críticos con su trabajo, yo creo que lo que ha hecho esta pandemia justo es eso, ¿no? Como todavía hacernos más críticos con nuestro propio trabajo y eso es lo que deberíamos estar haciendo ahorita. Y el otro día, justo creo que encontré algo que a mí me está ayudando en lo personal y es si estas ideas que estoy teniendo para aportar algo nuevo, alguna solución o alguna mejora, las podría yo estar haciendo en condiciones normales. ¿A qué me refiero? Un ejemplo, ¿no? Si yo diseño una mascarilla ahorita, esa mascarilla podría estar en tiempos de no pandemia, ¿no? Y si la respuesta es no, entonces estoy yendo por un camino sumamente equivocado, ¿no? Porque yo creo que también incluso es hasta una falta de respeto para diseñadores que han estado como muy enfocados toda su vida a este tipo de diseño, ¿no? A este tipo de campo de trabajo. Entonces, eso creo que a mí en lo particular me ha ayudado, ¿no? Cuestionarme si este diseño, pasando la pandemia, pasando la emergencia, seguiría en el mercado o la gente lo seguiría utilizando, ¿no? Y yo creo que es un poco una invitación a todos los diseñadores a que se cuestionen eso, ¿no? Y que sean sumamente críticos con lo que están proponiendo. Ahora, yo creo que ahí como para complementar y refutar un poco, nuestra vida sí va a cambiar y sí van a haber cosas que se van a generar ahorita, que se van a ocupar al menos 2 años o 3 años en lo que la crisis realmente se desvanece, si no es que nos cae otro de estos, ¿no? Entonces, también es pensar eso. O sea, ¿qué nuevas necesidades están surgiendo que se puedan abordar desde el lado del diseño? Pero siempre, y lo quiero como reforzar bastante, siempre siendo empáticos a tanto lo que dice Moy, que si lo estás haciendo nada más por hacer algo ahorita, o si realmente estás haciendo algo porque es algo que va a perdurar y que va a tener un bien a mediano, largo plazo. Fantástica la idea como yo entiendo, recentrarnos en esta idea de que el diseño procura el bienestar, ¿no? Y entonces va a perdurar en el tiempo, ¿no? Y seamos como muy, muy críticos, ¿verdad? Ahí quisiera yo aprovechar para plantear esa pregunta que es como mucho más disciplinar y a lo mejor salirnos un poco del hoy y cómo deberíamos reaccionar. Un poco hacia volver a pensar en cuál es el rol nuestro como diseñador, ¿no? ¿Cómo todo esto que estamos viviendo va a cambiar nuestra disciplina? Sería la pregunta. ¿Qué es lo que cobra relevancia, ¿no? Ahorita ya Jorge Diego adelantaba, bueno, lo que cobra relevancia es volver a pensar en lo que perdura, en lo que genera bienestar. Moisés decías, oye, en el espíritu crítico, si entiendo bien, ¿cuál es esta reflexión disciplinar? ¿Cómo va a cambiar el diseño esto que estamos viviendo hacia adelante? Digo, somos una profesión, una disciplina también muy joven, que cambia muchísimo, muy diversa también. En esa diversidad y en esa juventud y en medio de un momento histórico como este, cambiaremos, ¿no? ¿Cuál es ese cambio disciplinar? ¿Qué es lo importante, ¿no? ¿Qué tendríamos que, por ejemplo, discutir con nuestros colegas con respecto a volver a repensar el diseño o con nuestros alumnos? Digo, muchos de ustedes tienen una función también docente, ¿verdad? Bueno, a mí, ¿puedo hablar? Por favor, Caterina. Pensando en Moisés y en Jorge Diego que dan clases, yo ahora no estoy dando clases, nada más he tenido una oportunidad hace mucho en el TEC. Mi labor como diseñadora, en mi caso, que tengo mi estudio, que diseño para mi propia marca y además comercializo mis muebles y mis accesorios, o sea, tengo una empresa, creo que desde mi experiencia lo que estoy notando y disfrutando es analizar como la paradoja del COVID, que todos los días me dice distanciamiento social, aíslate,
guárdate, confínate, social distance, ¿no? Y yo de pronto empiezo mi día y más que nunca en mi profesión o en mi día a día, que siempre he tenido muchísimo contacto con mis artesanos, con mis proveedores y con los talleres con los que trabajo, esa era mi disciplina, mi labor, y la atención al cliente y la comercialización era muy de procesos ya establecidos que funcionaban muy bien, y más que nada lo innovador y lo espontáneo tenía que ver con el trabajo hecho a mano y las técnicas que se estaba utilizando y las personas con las que estaba trabajando, había este contacto. Pero ahorita que el COVID te dice, no salgas, social, o sea, distance, toda esta parte de que tienes que confinarte y guardarte, yo de pronto he empezado a tener que hacer como resolver ante la emergencia, que dices tú que la mencionas mucho, el tema de que estamos viviendo una emergencia. Yo desde mi estudio tuve que, así como emergencia, resolver, ¿no? O sea, tuve que un día resolver mi estudio, resolver a mi equipo, a dónde se tenían que ir, que se llevaran las computadoras, que se llevaran una silla cómoda, que se llevaran una lámpara, porque ellas también están en crisis, ¿no? Preguntarles cómo están cada mañana, resolver muchísimos pagos que recibí y que no recibí el finiquito, y que tampoco puedo recibir el finiquito porque el restaurante está cerrado, porque tienen una prohibición de abrir, o un hotel que tengo todos los muebles guardados y no lo puedo instalar porque la obra está cerrada y tampoco puedo pagar el finiquito. Entonces se volvió, hoy tengo que resolver esto, mañana tengo que resolver esto. Y fue resolver. Y de pronto me di cuenta que estaba metida en una burbuja de resolver, y luego me di cuenta que yo estaba teniendo más contacto humano que nunca antes en mi vida, y que no podía resolverlo sola, ¿no? Que para resolver cada uno de mis proyectos tuve que llamar directamente al dueño de la empresa, o el dueño de la empresa, con quien no había habido contacto alguno. De pronto el COVID me dice, no contactes, guárdate, y ahora mi vida se ha vuelto más contacto que nunca antes, ¿no? O sea, obviamente sí me gusta la palabra que usa Jorge Diego de la empatía, porque a través de resolver he notado que hay que todos los diseñadores y las personas con las que estoy trabajando, estamos trabajando como de una manera muy resiliente. O sea, como con una capacidad de adaptarnos positivamente a esta situación tan adversa que estamos viviendo, ¿no? O sea, el ejemplo que puse así muy banal de que no puedo entregar un mueble porque no le han pagado el finiquito, porque la obra está cerrada, de pronto fue el cliente, el proveedor, el carpintero, el artesano, el cliente final del restaurante. Entonces me di cuenta que todos son seres humanos, y que me di cuenta que ahorita eso es como la paradoja del COVID. No hagas contacto, no veas a nadie, pero al mismo tiempo estás involucrada con muchísimos seres humanos que están alimentando mi proceso, y como dije desde un principio, no tengo respuestas, entonces estoy viviendo este proceso de resolver resilientemente en equipo, mutuamente, colaborativamente, sacando ideas creativas que no habíamos hecho nunca antes, de que bueno, te compro este mueble, dame el anticipo, pero no puedo empezarlo. Hablas con el carpintero, tengo el taller cerrado, hasta nuevo aviso. Entonces, ¿cómo haces para que todos estén en el mismo barco sacando adelante, ¿no? Entonces, yo estoy como en un proceso de vivir la solución sin tener la respuesta hoy, pero sí disfrutando esta colaboración mutua de sacar adelante algo con empatía, como dijo Jorge Diego, con resiliencia y con flexibilidad. Porque, no se puede. ¿Sabes qué? Sí se puede la cubierta, pero mi herrero no, entonces no tengo las patas. Y es como, bueno, entonces, ¿cómo? Y me ha gustado mucho esta idea de, desde diseñadora con empresa, resolver de manera mutua, en colaboración, y sacando ideas no preconcebidas que verdaderamente siento que me sorprenden, ¿no? Entonces, cada día es como si me estuviera reinventando una manera nueva de trabajar. Entonces todavía como que no llevo a un final, no sé cómo explicarlo, pero algo lo dije. Pero lo estoy disfrutando. Gracias, Caterina. No, bueno, me parece súper interesante esta idea de cómo aprovechamos esta gran capacidad del diseño para resolver, y ahora se vuelve nuestro momento de vida. Y luego, por ahí inclusive en el chat empezaban a preguntar sobre temas de la colaboración. No sé si Moisés
Jorge, Sí, ¿quieren agregar algo a esto? La reflexión disciplinar y cómo va a sí, cambiarnos. yo creo que a mí me gustaría mucho, sí, comparto lo de Caterina, ahorita estamos resolviendo, es un tema de ver cómo le hacemos, ¿no? Para sacar lo que está pendiente, ¿no? O reinventarnos un poco. Justo el otro día con una querida amiga, ¿no? Tenía esta discusión de que lo que no íbamos a necesitar en un futuro eran más sillas. Y yo le rebatí, y lo que digo es que sí necesitamos más sillas, sí necesitamos más sillas ahora más que nunca, ¿no? Y no solo sillas, necesitamos productos, y necesitamos muchos productos, ¿no? El diseño como un reactivador de la economía va a ser ahora más que nunca de suma importancia, ¿no? Entonces, eh, al final el diseño ha tenido estos grandes cambios, tristemente, ¿no? Después de una gran crisis, ¿no? De una gran guerra, de una depresión económica, y ahorita yo creo que estamos un poco en ese nivel, ¿no? Entonces, yo creo que la responsabilidad que tenemos, uno, como diseñadores y dos, como formadores de diseñadores, es muy grande, ¿no? Porque se van a abrir estas oportunidades del diseño de producto, que es un poco lo que yo hago y a lo que me dedico, ¿no? De diseño de mobiliario, de diseño para la industria, ¿no? Lo que está pasando y lo que realmente está afectando, ¿no? A la gran parte de la población, ni siquiera es la pandemia, sino es la parte económica, ¿no? Entonces yo sí veo al diseño como este detonador de la economía, ¿no? Que hoy más que nunca en nuestro país y en el mundo va a ser de suma importancia, ¿no? Y un poco ya como hablando de la academia y esta responsabilidad que tenemos como docentes, yo creo es decirles a los alumnos, ¿no? Hacer mucho énfasis en la historia de lo que ha pasado, ¿no? En otras épocas, para no cometer los mismos errores, ¿no? O sea, va a haber esta oportunidad, ¿no? Para los diseñadores de repensar los objetos que nos rodean, hagámoslo mejor que antes, ¿no? Hagámoslo de una forma correcta. Sí, y también creo que esta pandemia y este confinamiento me ha hecho conectar muchos puntos. Por ejemplo, me acuerdo muchísimo de alguna vez que estuve en Suecia con un amigo que ni siquiera era diseñador y estábamos platicando de cómo los países nórdicos son tan reconocidos por su mobiliario, por su diseño, por sus espacios. Y me dice, pues es que imagínate, pasamos de 4 o 5 meses al año encerrados en nuestras casas por el frío, pasando tanto tiempo en nuestros hogares, pues obviamente nuestros objetos van a estar muy bien pensados y va a haber mucha reflexión de por medio en cada uno de esos objetos y cada una de esas decisiones que como diseñadores tienen que tomar para crear esos objetos. Entonces yo creo que ahorita, con todo lo que estamos viviendo, va a haber un poco de eso, ¿no? Va a haber un poco de repensar los objetos y sobre todo de tener más reflexión. O sea, sí, más sillas, estoy totalmente de acuerdo con Moisés, pero más sillas mejor pensadas. Más sillas que tienen un proceso detrás mucho más introspectivo, tal vez, donde ya estamos pensando en aquella silla que voy a ver todos los días durante 2 meses si vuelve a pasar algo así. Eh, por otro lado, creo que también estamos viendo tendencias muy interesantes en comercialización. Tal vez no los que tienen tiendas nuevas en línea, pues esos todavía están en una curva, pero todos los marketplaces y sitios que ya están muy bien establecidos en e-commerce, y aunque sea mobiliario y piezas grandes, están vendiendo bastante. Entonces eso me habla a mí de dos cosas. Primero, de que la necesidad ahí está, de todo lo que hemos venido hablando, de la importancia ahora que estamos tanto tiempo en nuestras casas. Y segundo, pues hablando de una reactivación económica, ¿cuáles van a ser esos canales? Porque por más de que regresemos a esta nueva normalidad, pues con los restaurantes al 25% de capacidad, con los centros comerciales limitados y las tiendas limitadas, pues tenemos que encontrar nuevos canales y nuevas maneras de vender, de ofrecer servicios. Y también esas cosas tienen mucha oportunidad para redefinirse al mismo tiempo. Entonces yo estoy seguro que a partir de esto, la experiencia de compra, tanto offline como offline en presencial o online, también se van a estar redefiniendo. Y a mí me parece que es un momento muy, muy interesante, sobre todo para estar observando y viendo todo esto que está pasando. Y al final son cosas que tienen que pasar varios años para que podamos reflexionar en, mira, pasó esto y se sumó y se conectó y entonces por eso ahora hacemos compras de esta manera. Pero estoy seguro que ahorita estamos en el punto de partida de muchas nuevas maneras de vivir.
Coincido y gracias a los tres. Curiosamente, una de las conclusiones, me parece, del debate anterior fue que alguna de los invitados decía, pertenecemos a un sistema más grande, ¿no? Y la reflexión tiene que ser desde ahí, y eso va a cambiar nuestra disciplina. Y precisamente se quedó, yo creo que nos faltó tiempo para abordar esos elementos del sistema más grande porque empezaban a ponerse ahí y uno precisamente era la economía, la comercialización que acaban de mencionar Moisés y Jorge Diego y bueno, y Caterina sumaba el tema de, bueno, si entendí bien, el diseño como un proceso humano. Entonces, ¿cuál sería ese rol, ¿verdad? Del diseño como fomentando o reactivando la economía, repensando la experiencia de compra en las nuevas ideas de consumo, haciéndola pues mucho más humana en los procesos que menciona Caterina. ¿Qué podríamos sumar desde allí? Digo, desde luego es un tema muy amplio y multidisciplinar. Acá en nuestra facultad, y de hecho está conectado ahora, tenemos un economista que nos decía es que le urge al diseño nutrirse de estas otras disciplinas. ¿Cuál sería el rol del diseño a jugar dentro de esa discusión en repensar la activación de la economía y el consumo, ¿verdad? Y lo que requerimos ahora en estos nueva normalidad. Pues yo creo que lo más importante ahorita va a ser digo, todo sigue muy, muy parado, ¿no? Eso es la verdad, todo sigue ahorita muy estático. Yo creo que los diseñadores también tendrían que ser muy propositivos, ¿no? De entrada tendrían que estar buscando como estos socios estratégicos, empresas que estén dispuestos a invertir en diseño. Y si no, pues el trabajo que tenemos que hacer todos los diseñadores, ¿no? Que es un poco explicar estas ventajas que puede tener el diseño, ¿no? O vender las ventajas que tiene el diseño para una empresa o un sistema de comercialización, ¿no? O sea, yo creo que un poco la chamba ahora está de nuestro lado, ¿no? O sea, tenemos que usar como estas herramientas de comunicación para saber vender las ventajas que podemos ofrecer a estas grandes empresas, ¿no? Sí, yo creo eso, ¿no? O sea, tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos para poder ofrecer este tipo de servicios, ¿no? Para justo lo que comentaba Jorge hace ratito. Gracias, Moy. Jorge, Caterina, ¿alguna como provocación? Retomando un poco lo que dijo Jorge Diego del e-commerce, creo que como de las preguntas que me hago es no solamente cómo resolver el tema de mi equipo y mis proveedores, también es como mis clientes, ¿no? ¿Cómo pueden llegar mis clientes a mí ahora o a otros diseñadores que ya no tienen showroom porque ya no se puede salir o porque el showroom está cerrado? Nuevamente como cuestionarme cómo puedo satisfacerlos, ¿no? Porque como dijo Jorge Diego, la necesidad está ahí, ¿no? Entonces nada más es como volver a cuestionarte, ¿cómo hago que la necesidad llegue a una satisfacción? Creo que seguimos como en el proceso, ¿no? Creo que el tema del e-commerce ya venía y ahora se está reforzando. Veo a muchos estudios de diseño como ya concretando su tienda en línea. En nuestra práctica lo que nos ha pasado es que estamos vendiendo en el extranjero y no en México de pronto. Fue así como, pero se dio orgánicamente, ¿no? Como te digo, yo siento que se trata más de contacto humano y ver qué te dicen tus colaboradores o qué nueva idea se reinventa entre tu cliente, tu proveedor, tú, más el artesano. Y de pronto, pum, ya lo tenías todo planeado y hablas con otro y no, porque el flete no puede salir y es como, bueno, entonces ¿ahora cómo? Pues consolido. Y yo me estoy dando cuenta que siendo flexibles podemos abrirnos a recibir respuestas que no esperábamos. A mí lo que me gustaría... Justamente, ¿no? A través de escuchar a otros. Perdón, a mí lo que me gustaría, y es una invitación abierta a todo el mundo, es, o sea, sí, claro, todos estamos pensando en cómo yo ahorita le voy a vender a mi cliente, pero creo que nos estamos quedando en un sector económico que es un porcentaje muy bajo de nuestro país. O sea, yo lo que realmente me he estado cuestionando mucho y creo que es un reto aún mayor es esta reactivación económica tiene que venir desde abajo, o sea, tenemos que estar haciendo y pensando en cosas que sistemáticamente puedan llegar a más gente
Y si estamos pensando en reactivar la economía, pues nuestra economía está, o sea, el grosso de la economía está en sectores mucho menos privilegiados que nosotros, tal vez. Y hay muchas maneras, no solamente tiene que ser transaccional, o sea, diseñé esto para que alguien me compre esto. Ahorita nosotros estamos trabajando en un proyecto muy interesante que es justo el tipo de cosas que creo que donde podemos ayudar por medio de esta empatía y lo que hemos estado platicando, donde se nos acercó una empresa que vende al mayoreo, a abarrotes, a tiendas de conveniencia, misceláneas y tienditas en el norte del país. Y lo que nos decían, obviamente ellos tenían una alianza con una empresa que vende productos de limpieza, de los más vendidos en México. Y lo que llegaban los dos y nos decían era, ahorita hay una crisis y hay medidas que tienen que tomar inmediatamente para que estas tiendas puedan operar, y porque aparte esas tiendas son como el corazón de muchos vecindarios. Es un lugar donde aparte que hay transacciones económicas, pues también es un lugar donde la gente se topa, se comunica, se conoce, y es como un hub de los vecindarios, ese tipo de tienditas. Entonces lo que nos decían, o el reto era, ¿qué tenemos que hacer o qué medidas podemos ayudarles eh, para que puedan implementar fácilmente, para que no sea algo de que pues, el gobierno manda una lista de 10 cosas que tienes que hacer y ni le entienden o les vale? O sea, ¿cómo podemos incentivar y facilitar y repensar todas las medidas que se tienen que tomar, que ya conocemos la mayoría? Distanciamiento social, temas de limpieza, de sanitación, de desinfectar y demás. ¿Cómo podemos generar un manual, una especie de open source, para cualquiera de estos, creo que eran más de 20,000 asociados que tienen, de gente que está registrada, que va y compra en esta tienda para sus tienditas, cómo ellos pueden fácilmente fabricar en sus casas o fabricar con lo que ya tienen, una especie de autoproyectaciones para la limpieza y para la sanitación de las tienditas. Y bueno, ahí es donde el diseño tiene ese tema de empatía, tiene un tema también de comunicación efectiva, para que realmente pues esta gente lo pueda implementar y pueda tener, pues si estamos hablando de 20,000 tienditas, pues van a ser cientos de miles de personas que se puedan beneficiar de que se implementen este tipo de medidas. Y estamos hablando ahí de nuevo en una parte de la economía mucho más abajo de lo que ahorita estamos hablando de querer vender los productos que ahorita vendemos. Entonces, que no está mal. O sea, creo que hay diseño para todo tipo de cosas. Pero sí hay algo ahí que puede quedar olvidado en toda esta conversación y me gustaría que no quedara olvidada, y creo que todos tenemos algo que aportar también. Sí, creo que un poco para sumar a esto de Jorge, a lo que comenta, el otro día estaba reflexionando, ¿no? Cuando me preguntaban de estos objetos que me parecían importantes, relevantes durante la pandemia, ¿no? O durante este periodo de crisis. Y hay cosas que pues nadie ha mencionado y a mí me han parecido valiosísimas, ¿no? Yo soy, y más ahora, muy crítico con el gobierno, ¿no? Tanto federal como aquí en la ciudad. Y hay cosas que han hecho bien, ¿no? O sea, y son estos diseños muy anónimos que nadie como que está pensando ahorita, pero aquí me imagino que también en otros lados, pero en la Ciudad de México hicieron unos pósters bastante impresionantes, no sé quién los hizo, ¿no? No es de diseño de autor, que son súper de alerta, ¿no? Emergencia. Y entonces tú salías de tu casa y veías esto y era como, no, espérense, olvídenlo, me vuelvo a meter a mi casa, ¿no? Entonces, como todo este tipo de diseños, como dice Jorge, ¿no? Que no tiene que ser Vitra, Herman Miller o estos grandes monstruos del diseño, pero que me parece que han aportado muchísimo, ¿no? Y que no son otra cosa más que un pedazo de papel, pero que han aportado mucho a la sociedad. Ayer que igual tuve que salir, estaban montando esta nueva ciclovía en Insurgentes, que va a ser una de las ciclovías más grandes del mundo. O sea, es impresionante, ¿no? Y alguien está diseñando eso, alguien está pensando eso. Entonces yo creo que este diseño para todos ahorita es más relevante que nunca, ¿no? Y que no es transaccional, o sea, que creo que eso es, ¿no? El no nada más diseñamos para que alguien nos compre. O sea, hay muchas otras maneras en que el diseño puede tener impacto más allá de compra-venta. Creo que las casas, ¿no? No solo los objetos, sino ver de qué manera podemos aportar cambios en las casas, porque estamos ya encerrados mucho tiempo y creo que
todos ya afectados un poco con, pues la casa se ha vuelto ahora la casa, la oficina, la escuela, el kinder, incluso el gimnasio para los que van a hacer ejercicio, incluso los que no tienen patio de que dan vueltas en su casa, o sea, como que siento que la casa se ha vuelto pues un tema que creo que tenemos como que reflexionar, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer cambios en estos espacios, ¿no? Yo me acuerdo que hubo una época en que todo el mundo quería tener la casa loft, ¿no? Y que es como, yo me imagino que ahorita vives en un loft con tu hijo en la tele, el otro en el kinder, tu esposo en Zoom y tú también. No sé, yo siento que también es como un área de cuestionarnos como diseñadores el habitar la casa, ¿no? Pensar en las personas. ¿No? La Moisés casa lo en hizo muy general. bien. ¿Perdón? Que pensar en las personas, como tú dices. O sea, Moisés, a mí me pareció un ejercicio increíble lo del cuaderno para dibujar. O sea, cuando lo hiciste y lo podías bajar en diario, se lo mandé a todos mis amigos con niños, porque llega un punto donde todos mis amigos, digo, yo no tengo hijos, pero veo a mis amigos que se están volviendo locos porque ya no saben qué poner a hacer al niño, ¿no? Y también ejercicios como el de José de la O, también con publicar información y para estar un poco más alertas de lo que está pasando. O sea, ha habido como ejercicios bastante valiosos pensando en las personas. Sí, y bastante espontáneos, ¿no? O sea, yo también descargué los dibujos de diario para Elena y era, bueno, ¿qué más voy a hacer, no? Porque ya se te acaban las ideas, pero ese es El volumen 2, muy. El volumen 2. Oye, aprovechando el comercial, Moy, nos tienes que poner la liga ahí en el chat para que Sí, ahorita puedan se lo seguir pongo. descargándolo aquí. Los que no lo conocen, yo desde luego ya lo descargué y mi hijo es gran fan de ese diario. Aprovecho para agradecer. Gracias. A mí también me pareció brillante como esta idea de Jorge, ¿verdad? De, oye, que no es precisamente un diseño, decía Jorge, transaccional, ¿no? De, oye, tengo un cliente, tengo que producir algo porque se va a vender en algún lugar, sino oye, ¿cómo puedo aportar a la sociedad? Y crea algo que se requiere en un momento en el que vivimos como vivimos ahora, decía Caterina, pues la casa más grande o más pequeña o en la condición que esté se vuelve nuestro todo. Entonces, un diario como estos, muchos papás estamos muy agradecidos porque nos ha salvado horas de entretenimiento y Pues convivencia. así salió. No sabemos cuándo vamos a poder volver a irnos de vacaciones. Entonces la casa va a seguir siendo pues nuestro principal refugio, ¿no? O sea, finalmente tenemos que estar como muy en armonía en la casa porque es desde la casa donde vamos a estar pues equilibrados y con equilibrio y balance para poder ejercer nuestra carrera, lo que hacemos y también como para convivir con nuestra familia. Siento que la casa de pronto sí hay que ponerle atención con los objetos, ¿no? Es como un todo. Sí. Toda esa gente que compró muebles baratos, ahorita de seguro se están arrepintiendo de verlos todos los días y que no funcionan bien. Ya, claro. Oigan, quisiera hacerles una última pregunta para luego explorar algunas de la audiencia que hemos hecho también en otros debates. Digo, hemos estado hablando comenzamos hablando del hoy y la emergencia, ¿verdad? La reflexión disciplinar, pero me gustaría brincarme hacia el futuro. La disciplina del diseño, digo, no, nuestra práctica está orientada hacia allá, ¿no? hacia crear lo que no existe, hacia generar las narrativas y las visiones de lo que podría ser, ¿no? Como decía Moy, desde lo anónimo hasta desde el diseño de autor, ¿verdad? Pero tratamos de crear como esas nuevas aspiraciones, quizás, si le queremos llamar así. ¿Cuáles serían esas ideas principales de lo que tendríamos que estar apuntando hacia el futuro? ¿Cuáles son esas provocaciones, esas claves de cambio importante o esas visiones que deberíamos de generar como diseñadores? Vas, Jorge. Pues yo creo que en teoría el diseñador debería de tener esta cualidad de poderse adaptar, de prever situaciones y poder adaptar y, como platicaba al principio, ayudar en transiciones. Pues creo que ahora más que nunca eso es muy relevante.
A mí me preocupa en primera instancia lo que va a pasar con nuestros alumnos graduándose ahorita. Para mí ese es un tema que he tocado mucho con mis salones. Digo, ahorita que fue semana de despedidas de alumnos, pues hay que ser bastante francos con la situación que van a vivir y a la situación en la que están saliendo en el mundo, ¿no? Y cómo, en lugar de esperar, que es lo que platicábamos un poco cuando el bricolaje de Panorámica, en lugar de esperar a que cosas suceden, pues hay que ser más proactivos que nunca. Y creo que eso debe ser parte de la actitud de un diseñador siempre. Oye, buenísimo. Me hace recordar en una discusión como estas, también con un colega, Jorge Moreno, seguramente lo conocen, que ha sido también profesor maestro y muy proactivo, decía, lo peor que le puede pasar a un diseñador es quedarse sin hacer nada, ¿no? Tenga clientes o no. Y decía además, y siempre hay algo que hacer, ¿no? Siempre hay algo que hacer. Entonces, me acuerdo que era una recomendación que daba en una conferencia para los que se iban a graduar, un poco provocándolos de, oye, si te quedas sin hacer nada, el problema no es la economía, eres tú como diseñador. Un poco en esta idea de la proactividad. Digo, no sé, me resonó a ello. Moisés, Caterina, ¿qué tendríamos que estar haciendo hacia el futuro? Yo creo que el diseñador se tiene que volver todavía más eficiente de lo que ya era antes, ¿no? Vivimos en una etapa, nos está tocando vivir esto que es algo muy, muy delicado, ¿no? Entonces, si no nos volvemos eficientes en cada decisión que tomamos, corremos el riesgo de hacer muchas cosas y no llegar a nada, ¿no? Entonces, un poco mi invitación hacia el futuro, ¿no? Para los diseñadores es esta autoexigencia al máximo. No podemos equivocarnos, o sea, no hay chance de equivocarse de ahora en adelante. Y bueno, eso nos pone pues, a todos la chamba muy difícil, ¿no? La autoexigencia es ser eficientes. Caterina, ¿quieres sumar algo? A mí me gustaría, bueno, creo que tiene que ver mucho con lo que dijo Jorge Diego de ser flexibles, o sea, como lo suficientemente flexibles para adaptarnos a la realidad emergente, que aparte está cambiando, ¿no? Como puede cambiar ahorita nuevamente, ya nos estamos creyendo que tenemos ya algo resuelto y nuevamente viene el cambio, ¿no? Entonces creo que como ponernos el recuerdo de ser flexibles y no rigidizarnos como éramos y como apegados a lo que éramos, porque creo que cuando acabe todo esto, pues va a haber otra realidad y nosotros vamos a ser otros. Entonces creo que sería como importante recordarnos el ser flexibles, ¿no? A la realidad emergente y cambiante. Para mí es muy importante, o sea, para cerrar como este tema, tenemos que tener súper claro cuál es nuestra pasión. O sea, sí, el diseño es algo tan amplio que si no hay algo que te apasiona, cuando las cosas se ponen difíciles como ahorita, pues es cuando empieza a tambalear, ¿no? Entonces muchas de las cosas que he platicado con mis alumnos es, cuestiónense, o sea, ¿qué es por lo cual yo quiero dejarlo todo en la raya? Ok, sí es diseño, pero ¿es diseño de qué tipo? ¿O diseño de qué cosas? ¿O diseño para quién? O sea, hagan ese ejercicio de reflexión, porque al final es una lucha constante. O sea, si antes de esta pandemia no es una profesión que tú digas sencilla, pues ahora es aún más. Entonces, solo entendiendo y conociendo qué es lo que realmente nos apasiona, vamos a poder inyectar esa energía extra que se va a necesitar para poder seguir adelante. Sí, y para sumar un poquito, porque se me escapó algo súper importante, yo creo que lo que necesitamos ahorita, los diseñadores, es tener retos, ¿no? O sea, como ponernos estos retos que nos permitan no perder esta hambre, ¿no? De querer hacer las cosas bien. Y yo la verdad soy muy optimista con nuestros estudiantes, ¿no? Tocando el tema de los estudiantes. Y lo que, al menos, algo que me gustó muchísimo de ver estos días pasados es que lo primero que dijimos es, ¿saben qué? Estamos en esta condición, no nos importa, va a haber una exhibición final como siempre lo hemos hecho, ¿no? Entonces decidimos adaptarnos, les pusimos este reto gigante a los alumnos y estoy súper sorprendido y agradecido con los resultados que vi. O sea, tanto los profesores como los alumnos lograron adaptarse. Incluso me atrevo a decir que muchos de ellos hicieron cosas que nos sorprendieron más
que en condiciones normales, ¿no? Entonces a mí eso me da mucha esperanza, me da mucha ilusión, ¿no? Hay que confiar en los jóvenes. Yo creo que ellos también nos van a poder guiar. Oye, guiar y también retar, ¿verdad? Un poco, finalmente, en esta idea de entrarnos en ser críticos es un ejercicio fantástico. Pero bueno, dicho sea de paso, felicidades. Yo creo que también hablando desde el TEC, esa transformación de, oye, ¿cómo cerramos un semestre con alumnos que tienen que incluir un proyecto en un espacio virtual? Y la respuesta ha sido fenomenal. Digo, por ahí están las páginas que también si nos las compartes, el público puede visitarlas porque están... el trabajo es fantástico el que se ha hecho y ahora queda montado en espacios, en redes y virtuales. Estoy sorprendidísimo, Robert. O sea, en una exhibición normal, ¿no? De fin de semestre hay 300 personas. El primer día tuvimos 14,000 visitas. O sea, estamos logrando más que lo que normalmente logramos, ¿no? Y eso es algo como bastante relevante, creo. Claro, claro, es un foro gigantesco, buenísimo para cualquier alumno que está mostrando su trabajo, además con esa calidad. Oigan, no, pues creo que he ocupado mucho el micrófono, se lo voy a pasar a Clau, nos quedan unos 10 minutos todavía, para ver qué preguntas, digo, se han puesto algunas aquí del chat que yo he tratado de incorporar al diálogo, pero alguna que se nos esté pasando. Clau, hay aquí varios comentarios. Sí, por aquí Ana Elena lanza una pregunta a los 3 diseñadores y dice que están formando gente, ya sea en la academia o dentro de sus estudios. ¿Qué cambiará debido a la situación y qué les interesa transmitir a esos alumnos o colaboradores? Pues yo creo que ha cambiado mucho un poco lo que decía Caterina y Jorge, ¿no? El tema de la empatía entre el equipo y entre el profesor-alumno, ¿no? El tener mis clases ahora con mis alumnos donde se ve mi cama al fondo, ¿no? Pues, al final rompe ciertas brechas, ¿no? Y eso también, pues sí, te cambia, ¿no? Y yo creo que nos está haciendo más humanos, al menos yo creo que eso a mí es lo que me ha pasado también. Coincido con Moisés con lo de humanos y creo que ahora que hay muchos lives, noto que hay muchísimos lives en Instagram, no solo Moisés se te ve la bolsita naranja aquí, ¿no? Sino que el otro día estuve en un live de Forma Fantasma, unos diseñadores que me fascinan y que ya conozco su mesa, su espacio de trabajo y ahora puedo escuchar a Paola Antonelli cada que quiero, en un live con Patricia Urquiola y conocer el cuadro que tiene en su casa y dices, bueno, creo que ahora estamos acercándonos mucho humanamente a otros con algo que no nos esperábamos, ¿no? No necesariamente el ejemplo del live, pero como el ejemplo de la exposición de Moisés, de que dice que presencial pudo haber tenido 300 visitas y que tuvo 14,000 el primer día, ¿no? Veo que los lives ahorita es como una manera de conectar humana, que aunque estés en casa encerrado, la necesidad orgánica de contactar con otros es pues relevante. Sí, bueno, para cerrar, o sea, yo estoy intentando transmitir ánimo, pero no ánimo desde como que te echo porras porque, pues, ni modo, ¿no? Sino ánimo de que estamos en una profesión increíble. Yo estoy completamente enamorado de mi profesión y veo las posibilidades que hay y veo lo que se puede hacer inclusive en un momento de crisis. Entonces, lo que intento transmitir es, como decía Moisés, vamos a exigirnos más, vamos a trabajar mejor y vamos a ver cómo no solamente salimos de esto, pero salimos de esto mejor parados, de alguna manera, ¿no? O con mejores proyectos o con una nueva perspectiva que nos va a dar para muchos años más. Muchas gracias a los 3. Por ahí tenemos otra pregunta, particularmente para Jorge Diego, que comenta Xochitl, en la primera audición del debate, tú hiciste una pregunta que ahora le gustaría a Xochitl que tú la respondieras. ¿Qué le dices a esta generación de egresados que les tocara ser calificados como generación perdida por la dificultad que, según dicen algunos, tendrán para su inserción profesional? ¿Cómo se les acompaña esa salida? Digo, ya empezabas a mencionar algo, pero
para Sí, puntualizar. a mí me entró una crisis hace unas semanas. Yo estuve viendo, no sé si fue la primera o segunda edición de esas pláticas que ha hecho Roberto, y con mis alumnos me entró como esta crisis de, no, o sea, no es nada más cómo vamos a presentar el proyecto final, sino es qué va a pasar después, qué va a pasar cuando se gradúen, la situación está cambiando. Tú estuviste 4 años pensando que te ibas a graduar y ibas a entrar a una empresa y ahorita tal vez ya no hay esas aperturas en las empresas. Entonces, primero entré en crisis, luego empecé a reflexionar un poco más y luego también me recordé de, de cuando yo me gradué. Yo me gradué en el 2009, estábamos también en una crisis mundial. Digo, yo estaba buscando, pues estaba en proceso de entrar a trabajos fuera de México y todas esas oportunidades se cerraron porque pues estaban corriendo gente, mucho menos iban a contratar a alguien de fuera de, o sea, de México, ¿no? Si estaban aplicando cosas en Europa y en Estados Unidos. Entonces, justamente, muchas de las cosas que hemos platicado hoy, ¿qué hice? Pues se lo voy a quedar parado, empecé a producir algunas piezas que ya tenía diseñadas y poco a poco fui haciendo mi camino, pero a partir de no quedarme parado. Esa fue mi conclusión de esa crisis y de esa pregunta que Xochitl está diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo se las acompaña esa salida? Pues dándoles guías y dándoles consejos como estos. Creo que en la plática panorámica también hubo muchos consejos muy dirigidos a este tema, de vas a salir a un panorama que no era el mismo que creías que ibas a tener cuando empezó este semestre. Y en lugar de victimizarnos y en lugar de decir que todo está mal, es cómo podemos salir adelante y qué podemos hacer con las herramientas que tenemos. Sí, totalmente de acuerdo. A mí, digo, si puedo sumar, digo, a mí me parece la labor de los tres un excelente ejemplo de lo que están mencionando y creo que es una recomendación tremenda para nuestros alumnos. Un ejemplo, digamos, de proactividad, de emprendimiento, de encontrarlas, de saber olfatear las oportunidades y su trayectoria ha sido una muestra gigantesca de ello, ¿verdad? Y por eso tienen esa trayectoria, ¿verdad? Tan importante. El primer proyecto que comercialicé fue un proyecto que hice cuando era todavía alumno. O sea, yo lo que le digo a mis alumnos es, todo lo que han hecho en sus 4 años de carrera, no lo tiren no lo dejen nada más en las hojas de su portafolio. O sea, realmente sean críticos y si ven un proyecto que tiene oportunidad y una salida comercial, persíganla. Pero persíganla, o sea, así como decimos que tenemos grandes ideas, pues también hay que aprender a invertir en ellas. Y creo que ese es como ese proceso que también puede ayudar mucho en esa salida, ¿no? A mí me pasó con un proyecto escolar, bueno, con un proyecto que hice en la escuela, fue mi primer proyecto profesional. Estoy seguro que muchos de los alumnos, después de ver la exhibición en línea de Moisés, vi un montón de proyectos que tienen un potencial increíble. Obviamente son proyectos escolares todavía que requieren que los alumnos le inviertan un poco más de tiempo, le inviertan un poco más de dinero, pero ahí hay muchas oportunidades. O sea, el futuro no es oscuro. O sea, hay muchas oportunidades ahí para los alumnos del TEC. Pues muchísimas gracias. Todavía nos quedan algunas preguntas, pero lamentablemente ya estamos apretados de tiempo, entonces vamos a cerrar con esta última pregunta que se llevó a cabo. Agradecerles a todos los que se pudieron sumar, obviamente a nuestros invitados, y recordarles que esta es una edición que se lleva a cabo cada 15 días para que también nos vuelvan a acompañar en la cuarta edición de El Diseño que Viene. Roberto, ¿algo que quieras para concluir? Oh, pues agradecerles muchísimo a todos los que se conectaron por sus preguntas, por la discusión. Sobre todo agradecerles Jorge, Caterina, Moisés, por la generosidad de estar aquí y compartir sus ideas y sus experiencias. Sin duda es inspirador y enriquecedor pues, para el objetivo de esos espacios, que es generar debate sobre el diseño que viene. Entonces,